Muy buenos días. Una vez más transmitiendo a través de Otoniel Nava, Comunidades Terapéuticas de México y Radio Chapultepec 560 AM. Eh, Hoy con un tema muy particular y especial porque estamos justamente en el pleno de las vacaciones y es interesante saber que en el mundo del alcoholismo y la drogadicción, en las vacaciones, todos los chicos se aceleran un poquito. Ya quieren estar eh, de descanso y de la playa y valle y Tepos y Cuerna y demás lugares, o sea, hasta fuera del país, muchos otros, dependiendo de las posibilidades de los padres. Sin embargo, hay otro sector que son los chicos que ni estudian ni trabajan y que de todos modos quieren vacacionar. Es muy interesante este proceso porque están en las clínicas internados o están en los grupos o la gran mayoría está este, pues, viviendo en sus casas sin trabajar, sin estudiar y consumiendo, yéndose todos los días con sus cuates a dar la vuelta, echar churro de mota, chelas y demás. Y entonces, aún estos muchachos que ni estudian ni trabajan, todavía eh, sienten la necesidad, igual que todos en este periodo, de salir de vacaciones, de irse a algún lugar y continuar la fiesta. Y es interesante cómo los periodos de vacaciones, ya sea estos en el que estamos, los de Semana Santa, los de fin de año, eh, los alcohólicos y los adictos buscan como que la oportunidad de, de, de consumir o de vacacionar sin haber hecho en realidad nada de trabajo o nada de estudio. Es como muy, muy interesante ver el proceso. Pero ¿tú cómo lo observas, Miguel? Muy buenos días, doctor. Muy buenos días a todos. Leonardo, desde los controles y a todos los que nos siguen hoy en esta fresca mañana de lunes. Y finalmente, pues sí, efectivamente, ya en el periodo vacacional, efectivamente de que corresponde. Y como lo dices, doctor, ¿no? Finalmente, pues, ¿qué sucede, no? ¿Qué buscan los jóvenes? ¿Qué busca efectivamente el sector estudiantil al cabo de esto, no? O sea, así como que un descanso, ¿no? Vamos a tal lado, sencillamente quiero descansar, quiero divertirme, quiero distraerme, pero pues sí tienen grandes y maravillosos planes, ¿no? En donde, como tú dices, la playa, en fin, ¿no? El bosque, en fin, pero ¿qué crees? Que desgraciadamente cuando en ellos se cruza el alcohol y la droga, pues son otros planes. Ellos, el alcohol y la droga les tienen otros planes. Y nada menos, pues ya lo estamos viendo, ¿no? Hoy al amanecer, en este lunes, pues ya las estadísticas, cómo efectivamente se refieren a los accidentes que hay en donde está involucrado efectivamente choques, atropellamientos, bla, debido a qué, al alcohol y la droga. Y mira, doctor, quiero decirte algo, ¿no? Que me llama mucho la atención. Fíjate que cómo ha crecido efectivamente de alguna manera y se ha pues dejado ver que ahora la mujer, debido a efectivamente sus características actuales en la sociedad, pues finalmente en esa parte donde ha habido efectivamente igualdad de derechos y obligaciones, pues ¿qué crees que ahora finalmente, mira, resulta que, digo, caray, ya se revelan este tipo de accidentes con ellas, ¿no? Eh, Nada menos el viernes en Guadalajara, el sábado, perdón, al amanecer, una chica que pues venía de un bar a las Mm, 4 de la mañana, chocó, venía pues manejando sin, pues ahora sí que sin control de velocidad y finalmente chocó y por desgracia
aquellos que en su camino se cruzaron, pues dos personas víctimas de esto, una mujer inocente de 17 años pierde la vida en el mismo lugar de los hechos al quedar atrapada entre los, pues así que los restos del vehículo que quedó todo despedazado y quien venía manejando, que desgraciadamente está entre la vida y la muerte, ¿no? Y es eso, ¿no, doctor? Y hoy nada menos también accidentes pues, de las mismas características. Y sí, déjame decirte que es eso, ¿no? Que la mujer efectivamente, pues sí, tiene igualdad de derechos, de circunstancias, pero también no se escapa del problema de lo que genera efectivamente el consumo de alcohol y drogas, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado, doctor, porque finalmente, como todo, ¿no? ¿Qué sucede cuando ya tengo yo efectivamente la necesidad de consumo y finalmente veo la oportunidad, una fiesta, una reunión, el fin de semana, los amigos, lo que sea? Efectivamente el pretexto, ¿no? O sea, efectivamente para poder efectivamente desatar el consumo. ¿Y en qué para, no? Dice un alcohólico que no es el problema la primera, sino cómo va a ser la última y en qué va a parar. Y efectivamente es así. O sea, ahí está el dilema del alcoholismo, ¿no? ¿Qué sucede, hasta dónde llega y cómo verdaderamente afecta, lastima, daña y en todo perjudica, ¿no? Y así lo dice, y así la enfermedad, doctor, es progresiva, destructiva y mortal. Y finalmente esto es lo que hay que hacer conciencia ahorita en este momento a los jóvenes que nos están escuchando, a las familias, a los papás, a las mamás, a los hermanos, que finalmente tomen cartas en el asunto y finalmente sugieran a sus seres queridos que efectivamente lo piensen y que finalmente no busquen efectivamente la salida o la distracción como medio de efectivamente transporte. ¿Para qué? Para hacer uso de las drogas y alcohol. Entonces, eso a nada bueno los va a llevar. Y finalmente sí, o sea, diremos, doctor, que, caray, pero pues mi hijo sabe tomar, no se lleva más allá del límite, y finalmente eso no. Sí sucede que efectivamente el problema de la bebida, y pues es que se pierde el control de su manera de beber. Pero ¿qué creen? Aguas, cuidado, porque también, ¿qué pasa cuando el sujeto ya tiene un problema de que perdió el control de su manera de vivir? Y que finalmente, pues en el momento en que se cruza en su camino el alcohol, pues efectivamente, ¿no? La fórmula efectiva para qué, para desatar en él efectivamente la enfermedad del alcoholismo y todo lo que desencadena esto, que no es así nada más que, bueno, pues ya dejé de beber y se acabó, ¿no? El problema no, finalmente pues todo aquello que trae contenido dentro se desata, se desarrolla y efectivamente el daño, dolor y sufrimiento efectivamente se elevan actos y actitudes totalmente fuera de sano juicio. ¿Qué te parece, doctor? Pero déjame decirte que tenemos que decir que estamos en Radio Chapultepec 560 AM. Transmitimos en vivo lunes y miércoles a las 20 horas y conéctate como Comuten en todas nuestras plataformas digitales. Síguenos en redes sociales como Comuten oficial, en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, sitio web oficial www.comten.com.mx. Contáctanos a los teléfonos 55 56 83 43 19. Otra vez 55 56 83 43 19, la línea del aliento de vida. Y nuestro WhatsApp 55 34 91 10 73. Otra vez 55 34 91 10 73, en nuestro correo electrónico tonielnava@gmail.com, y escúchanos en Spotify, búscanos como Comuten. Adelante, doctor, ¿qué te parece? Primero que, qué bueno que estamos en todas las redes
y que nos sigan. Y por otro lado, bueno, estaba escuchándote y estaba recordando a un chico que justo en este periodo de vacaciones, el- ya para pasar de la preparatoria a la universidad, le dieron carro, eh, pues los papás contentos porque el chico ya va a entrar a la universidad. Y se fue de pachangas al fiesta, ¿no? Con su novio, sus amigos, y a estos antros que hay allá por el Ajusco, y se fue para allá. Y de regreso, que intentó rebasar, ya venían intoxicados con alcohol, y, y pues choca con otro carro que venía circulando en su carril, y iba subiendo, y él venía muy rápido bajando. Y pues, chocaron y pues lesionados, él falleció lamentablemente. Y algunos, vi la noticia un sábado, me parece, en un periódico, y hablaba con unos muchachos que les decía, porque ellos decían que pobre muchacho, ¿no? Y pobres papás, y sí es cierto, pobre muchacho, pobres sus acompañantes, pobres de los padres, estaban sufriendo mucho. Pero yo decía, ¿por qué no volteamos los ojos también hacia el otro carro que iba subiendo? Y en ese carro iba una señora y sus hijas, ¿no? A la señora le amputaron las piernas, y una niña quedó muy lastimada, ya no supe después, ya no seguí la situación, y la otra niña, por fortuna, no salió bien. Y entonces te pones a pensar, ok, qué desgracia todo lo que sucedió, pero la familia que iba, o la mamá con sus hijas, sí, ellas qué debían, ni habían tomado, iban, no sé si hacia su casa o a pasear un rato, pero qué culpa tenían ellas de que los otros estuvieran enfiestados. Y yo creo que también es importante voltear la mirada hacia otros lados. Sí es cierto que el alcoholismo y la drogación son una enfermedad y hace sufrir a quien la padece, pero también hace sufrir a los que están a su entorno. Y muchas veces ni conocen a la gente que está a su entorno, como el caso de esta señora con sus hijas. Seguramente en su vida se habían cruzado o conocido, y sin embargo ya eran parte de la gran desgracia. Y yo creo que ahí es donde es importante fijarse, ¿no? Que el alcoholismo es una enfermedad que, así cuando decimos que es multifactorial, multicausal, ¿no? Y plurideterminada, también habrá que decir que en ese mismo sentido causa mucho dolor, mucho sufrimiento en la gente que está al entorno. Que no dejen de ver eso, que no es nada más que se sientan como víctimas, porque si no, pues que ya, qué valor dejar de consumir. Pues yo creo que más bien es una obligación, ¿no? De mantenerse sanos, ¿no? Porque finalmente el alcoholismo, como la drogadicción, o sea, y así lo dicen, nadie te obligó a llevártelo a la boca, ¿no? O sea, tú decidiste explorar, experimentar, porque tenías curiosidad o tenías alguna deficiencia emocional, algún vacío existencial, algún vacío espiritual, desorientación o incluso simplemente curiosidad. Pero por la razón que haya sido, exploraste y te quedaste. Y ahí ya no me diste que empezabas a hacer sufrir. Y hay gente que yo recuerdo que los tratan como héroes, y creo que es bueno que se recuperen. Pero dicen, no, pues yo estuve con muchos internamientos, pero también habrá que ser justos, y el número de internamientos que tuviste fue el número de momentos que hiciste sufrir horrores y unas crisis angustiosas a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, tu novia, tu novio, tus amigos, tus amigas. O sea, hiciste sufrir muchísimo. Y, y-
Y tienes que también entender eso, que eso también tiene que repararse, que no es nada más pensar, la familia está muy enferma, pues sí, sí está muy enferma, también es cierto, pero, o sea, que esté enfermo no quiere decir que además alcohólico adicto los haga sufrir, ¿no? Yo creo que es importante entender y mirar todas las perspectivas que tiene esto y darnos cuenta que ahorita en vacaciones es como si fuera un fin de semana. De lunes a viernes la gente que estudia o trabaja, pues hace eso, estudia y trabaja. Llega el viernes a mediodía o en la tarde y parece que se desatan los huracanes del alcoholismo y la drogadicción y empiezan a buscar fiesta, reunión, bar, etcétera, ¿no? Amigos con quien consumir, con quien pasársela, y siempre hay. Y esto hablamos de la gente que está activa, que de lunes a viernes trabaja o estudia y el fin de semana se la pasan reventándose, ¿no? Y salen de vacaciones ahorita, sobre todo en las escuelas, pareciera ser que es el momento de reventarse. Yo siempre les he dicho, y he visto a los jóvenes, ni siquiera están, ni han tomado, ¿no? Y están comprando en esas tiendas de conveniencia, entran muy contentos, brinque y brinque, y van por las cervezas, van por el alcohol que venden ahí, y papas y qué sé yo, y ya están brincando, brincando de contentos y no han tomado todavía. Sí, ya están borrachos, es decir, si el alcoholismo es una enfermedad física, psicológica y social. Y de repente se activa una y la otra. En este caso, podemos pensar que se activa la parte psicológica, ¿no? Y la parte social, y ya cuando empiezan el consumo, se activa la parte física. Ya están las tres contenidas ahí, pero de la forma en que se activan, en cuanto empieza el contacto con el alcohol, empieza la parte compulsiva y ya no pueden parar. Y terminan, como bien dices, Miguel, en grandes desgracias, en grandes broncas. No quiero decir que todas, pero es cierto, a algunos no les pasa nada vamos, son borracheras, entre comillas, digamos, tranquilas o sin consecuencias, y hay muchas que tienen consecuencias severas. Y estaba recordando otros cuates que ahora, con la modalidad de las motos, consumen alcohol y drogas y andan en las motocicletas. Si andando en coches de alto riesgo para sí mismo y para los demás, en motos se potencia el riesgo. Entonces, cada día hay más situaciones problemáticas en cuanto a este tipo de conducta del alcohólico y del adicto, de usar instrumentos, vehículos o situaciones de riesgo. Cada día tiene más riesgo. Y estaba recordando a un cuate que su sobrina le dice que se va a ir a acampar a una playa al estado de Oaxaca y así como de cortesía, de amabilidad, dice, pues, si quieres ir, ve y el cuate, el tío, pues, se la cree, se sube a su moto y se tiende hasta Oaxaca, a la playa, a la tienda de campaña, saca su churro de mota y pasa a su sobrina y dice, ay tío, ¿qué haces aquí? Era cortesía, la invitación y con tu churro pareces adolescente, ¿no? Y entonces esto le pegó mucho al tío, se terminó el churro, tomó su moto y se regresó a la Ciudad de México. Entonces es como siempre estar fuera del lugar y creerse el adolescente eterno. Y iban a vacacionar los jóvenes y ese grupo de jóvenes ni siquiera estaban consumiendo. Y el tío era el único hombre adulto que estaba consumiendo, pensando en que lo habían invitado a cotorrear porque lo veían chavo, y era un chavo ruco, como dicen ahora. Creo que es importante también ubicarse. Los adictos siempre creen que son chavos, ¿no? Y siempre andan creyendo que son jóvenes y buscando oportunidades de joven cuando ya están bien viejos, ¿no? Muy veteranos. ¿Cómo ves, Miguel?
Fíjate que ahorita que hablabas, pues efectivamente me viene a la mente esto, ¿no? El cómo, pues, la oleada de Spring Breakers, ¿no? De Mm, cuando vienen de Estados Unidos a México. y toda la banda Eh, Sí, gringa. hombre. O sea, exclusivamente vienen al alcohol y la droga. Sí. O sea, en los lugares en donde se paran, hay eso. Y evidentemente, pues al sector, entre comillas, turístico, pues le conviene, ¿no? Porque vienen a derrochar dinero. Y gente, pues chavos que tienen dinero, ¿no? Finalmente, y pues el dólar, pues evidentemente pesa. ¿Qué sucede? Fíjate nada más, plagados los principales sitios de, sobre todo playa, que son Vallarta, Puerto Vallarta, Mazatlán, Cancún, sobre todo, y finalmente Acapulco, ya no tanto por la cuestión de las condiciones como ahora está, pero más sin embargo no deja de ser. En fin, ¿a qué voy? Los Spring Breakers vienen exclusivamente a desatarse a hacer lo que no pueden hacer allá. Y finalmente llegan y pues ya prácticamente en el mismo avión pues ya vienen bebiendo, se bajan bebiendo y vámonos. Y hasta donde, como dicen, hasta donde tope, ¿no? Y todos los escenarios en donde ellos se desatan y finalmente pues, la droga ni se diga, ¿no? Entonces, aquí en México tenemos a nuestros destructores de verano que está y lo estás diciendo, ¿no? O sea, efectivamente, el cómo efectivamente, pues en igualdad de circunstancias, en actos y actitudes, evidentemente, que hacen, dañan, lastiman, perjudican. Y finalmente es eso, ¿no? Doctor, está comprobado que efectivamente el alcohol, después de la tercera copa, finalmente perturba las funciones normales del cerebro efectivamente, en donde te empodera, en donde actúas sin razón, y donde evidentemente inicia una pérdida de conciencia de la realidad y dejas de percibir la realidad. Y efectivamente, eso es lo que sucede, ¿no? Los chavos o las mujeres que agarran, se salen bien sin ninguna bronca según ellas, se suben al carro y pum. Y cuando menos se dan cuenta ya causaron efectivamente un accidente. Y tristemente, ¿no? Quienes se cruzan en su camino, porque finalmente son los, pues ahora sí que paganos de lo que significa el consumo de alcohol en ellos, ¿no? Y lo que llega, ¿no? Te decía el triste escenario, vi el video de esta muchacha que te digo que del accidente que hubo en Querétaro, y baja del vehículo la mujer, la bajan, y hasta todavía, pues la verdad, tambaleándose de el nivel de ebriedad que traía, y viendo cómo está el carro deshecho donde venían los que chocó, y pues ella vio cómo sacaron el cuerpo de la muchacha, porque pues murió en la ambulancia la niña esta de 17 años, efectivamente, pues tratando de los paramédicos salvarle la vida, todo ese tipo de situaciones, ¿no? Mira, cómo cambia la vida un suceso de esos, ¿no? O sea, cómo todo cambia. Y finalmente, volver a la realidad después de que, pues, efectivamente termina el efecto del alcohol o la droga y pues abrir los ojos y ver lo que sucedió. Terrible, ¿no? El escenario en donde se vive y lo que sucedió, ocasionó. Y pues imagínate, ¿no? Daño y culpa permanente, ¿no? En donde realmente no solo para él, como tú lo dices, sino para todos aquellos que están a su alrededor, ¿no? El dolor y sufrimiento. Digo, dentro de todo, pues como dicen, ¿no? Las pérdidas materiales, como quiera, de alguna manera se reparan, pero la vida ya no, o sea, ya no. O sea, finalmente, imagínate ese sentimiento de culpa que se carga cuando realmente provocas la muerte de alguien que finalmente pues nada tenía que ver, ¿no? Que a mí como me recuerdo hace como 3 años, no sé si te recuerdas, doctor, de igual, ¿no? O sea, unos recién casados que habían luchado toda su vida en Guadalajara, por precisamente llevar a cabo su matrimonio, felices, una gran fiesta, no, hombre, no, todo maravilloso y agarraron su carro, se fueron a las 4 igual de la mañana, iban rumbo a su casa
y en el camino, pues igual otro alcohólico, empedernido, se cruzó en su camino con ellos y los mató. O sea, en un accidente y fíjate lo trágico, ¿no? Desgraciadamente, el que provocó el accidente sobrevivió y los pobres, recién casados, digo, qué bueno que los dos murieron, ¿no? Porque no tuvieron que sufrir las consecuencias de la pérdida de uno y de otro y más producto de un ajeno, ¿no? Y fíjate qué triste escenario, ¿no? Donde realmente cómo acaba la vida, efectivamente, el alcohol, ¿no? O sea, el producto del consumo del alcohol. Y eso es lo que hay que concientizar en los jóvenes, doctor, ahorita que, como dices, están entrando a las vacaciones, no se conviertan en unos spring breakers, mexicanos, ¿no? O sea, no. O sea, no busquen efectivamente el periodo vacacional como una fuga emocional para poder desatar todo aquello que efectivamente está como que contenido, ¿no? Como que lo que no pude hacer, pues órale, lo hago. Y están buscando efectivamente irse, ¿no? A lugares en donde supuestamente no los van a ver y que ahí pues no va a haber problema de que puedan consumir drogas o alcohol y sin problema y sin medida, ¿no? No, ahí está el peligro y ahí está la gravedad de la situación, ¿no? El cómo verdaderamente, efectivamente, déjenme decirles que la industria del narcotráfico busca esto, efectivamente, el poder usar a, a, a los que la consumen. ¿Para qué? Para poder efectivamente desatar en ellos el consumo a través efectivamente de estos pretextos, ¿no? Que pues las vacaciones, que el fin de semana. Fíjate, me viene otra situación a la mente ahorita, doctor, que son, ¿qué pasa con los, aquellos que están dentro de la milicia y la marina, ¿no? Aquí, al menos en México, los fines de semana, ¿no? Señores que están, bajo la situación, sobre todo del régimen militar o de la Marina, y que finalmente sábados ya están esperando a salir, pues efectivamente para llegar a sus casas, y algunos pues dicen, bueno, pues me llevo, se compra su botella, lleva lo del gasto muy bien, ganado, llega a su casa, lo deja, y él ya está pensando, ¿no? Efectivamente, y ya con la intención de, efectivamente, déjenme solo, este es mi fin de semana, me lo merezco, te encierra y vámonos. Y el pretexto dice, bueno, pues estoy en mi casa, no hay problema, pues aquí qué. ¿Y qué pasa? Pues el triste y fatal desenlace en donde realmente cuando despierta ya pues con todos los destrozos que hizo, las puertas rotas, pateadas, los trastes rotos, en fin, los pobres niños totalmente asustados, aterrorizados por todo el escenario de violencia y agresión que vivieron y el que cuando despierta y vuelve a la realidad dice, y todavía dice, yo hice eso, no, pues cómo, si yo nunca, efectivamente, ¿no? Todo lo que desata esta situación. ¿Y por qué lo refiero? Porque finalmente también es importante, ¿no, doctor? Que finalmente aquellos que están escuchándonos y que están en este rubro, pues efectivamente viven también ese periodo de, entre comillas, de descanso y vacacional, 2 días a la semana, que es cada fin de semana, y eso si no los encuartelan, ¿eh? Pero ¿qué sucede? Pues evidentemente, ¿no? Que lo disfruten, que de verdad puedan vivir, descansar, efectivamente convivir con su familia, vamos al cine, no sé, al parque, X, ¿no? Pero no que lo aprovechen para poder efectivamente solamente invadirse y citar al alcohol o a la droga para poder desatar en ellos todo esto, ¿no? Y tristemente que acaban esos escenarios, ¿no? Entonces, jóvenes, la verdad, es importante que tomen conciencia y que nos escuchen, que de verdad se den la oportunidad de detener a tiempo efectivamente un daño que, díganme, y de verdad está comprobado, es verdaderamente catastrófico. Y finalmente, como decimos, ¿no? Ahórrate sufrimiento y dolor, ahórrate sufrimiento y dolor. Sencillamente, si ya tienes ahí por ahí una situación en donde ya probaste la droga y finalmente dijiste, pues de aquí soy, cuidado, ese es un peligro verdaderamente inminente que te va a llevar efectivamente a situaciones en donde
a veces no hay regreso, a veces no hay regreso. Y finalmente es muy importante tomar conciencia, detenerte a tiempo y finalmente, ¿qué sucede? Como te dije, en la bebida se pierde el control de la manera de beber, pero también cuando ya traes un problema de control en tu manera de vivir, cuando ya la perdiste, cuidado, ¿no? Entonces, es importante, ¿no?, siempre tomar conciencia y evaluarte finalmente y decir, ah, caray, ¿en qué situación emocional estoy? ¿Cómo me siento? ¿Qué por ahí traigo que no he sacado, que necesito tratar? Y finalmente para eso estamos aquí, finalmente para poderte ayudar, orientar y ubicar y que efectivamente valores a tiempo en qué situación estás y no permitas que efectivamente esta situación te lleve a una situación que te vaya a dañar y como todo dañar a los demás. ¿Qué te parece, doctor? Pues sí, yo creo que hay mucho que hablar sobre esto y yo creo que lo que se asoma dentro de todo lo que estamos comentando es que el alcohólico y el adicto trabaje, estudie, no trabaje o no estudie, no sabe utilizar los tiempos de descanso ni los tiempos de vacaciones. Pareciera ser que es la oportunidad para perderse, ¿no?, en ese espacio, en tiempo, que tendría la oportunidad de disfrutarlo de otras maneras. Y como que se dejan ir al descanso, ya sea en fin de semana, ya sea de verano, ya sea de Semana Santa, ya sea de fin de año, u otros periodos vacacionales, o de descanso, y no saben manejar el tiempo de esparcimiento, de descanso, de diversión, de recreación, y lo confunden con el momento de autodestrucción, con el momento de perderse en lo que pudiera ser un buen descanso para ellos o ellas y sus familias. Creo que es un buen momento en donde habrá que plantearnos la posibilidad de aprender a manejar el tiempo libre. Y es un tema muy fuerte eso de no sé manejar mi tiempo libre, no sé qué hacer conmigo en el tiempo libre, no sé qué hacer conmigo en el descanso, no sé qué hacer conmigo el fin de semana, no sé hacer, no sé qué hacer conmigo en vacaciones, porque para mí todo el tiempo es consumir alcohol o drogas y pareciera ser que esa es mi única forma de sentirme de vacaciones y recordaba gente que de vacaciones, entre comillas, se, se subían a sus autos con su familia y iban fumando, o ya iban fumando marihuana y se tendían toda la carretera y sin saber o sabiéndolo, que iban con alguien que iba drogado manejando un auto, o sea, con el riesgo altísimo de los accidentes y iban a su familia, esposa, hijos, hijas, etcétera, sin medir las circunstancias. Muchas ocasiones llegaron con bien, por fortuna, otras tantas no llegaron, ¿no? Yo creo que es importante en ese sentido motivar que se aprenda a manejar el tiempo libre, a manejar los tiempos de descanso, los tiempos de reposo, los tiempos de vacación. Adelante, Miguel. Sí, doctor, fíjate que aquí me llama la atención algo bien importante, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llevar, a qué límite podemos llevar efectivamente nuestra resistencia cuando verdaderamente la juventud efectivamente aprovecha esa circunstancia, esa situación? ¿Para qué? Para llevar su cuerpo al límite, ¿no? El consumo del alcohol, ¿no? ¿Cuánto aguanto? ¿Hasta dónde aguanto? Y finalmente ahí está, ¿no? ¿Qué sucede? Hasta dónde llevan al límite efectivamente su cuerpo para ver y probar que son efectivamente, que pertenecen y quieren pertenecer a un núcleo en donde los compañeros beben, en donde pues finalmente a ver quién bebe más, a ver quién aguanta más, y en sí todo ese tipo de actitudes, ¿no? En donde desgraciadamente los jóvenes se dejan envolver y tristemente, ¿no? Ahora últimamente, como te decía, la mujer efectivamente, pues de alguna manera se ha enrolado en esa actitud, ¿no?
en donde ya al cabo de la igualdad de derechos y circunstancias sociales que ya ahora efectivamente caracterizan a la mujer, pues finalmente dicen, no, pues yo también, o sea, ok, a ver, y yo aguanto y pum, y finalmente ahí está el caso, ¿no? Cuando verdaderamente llevan al límite su cuerpo y hasta dónde pueden llegar y lo que sucede, ¿no? Como efectivamente todo lo que desata y todo lo que daña, perjudica, lastima y efectivamente, pues organismo, efectivamente pérdidas materiales, que el dinero, la tarjeta, los gastos, que pues en fin, ¿no? Todo lo que compromete efectivamente tan solo la necesidad de consumo y que finalmente pues no se detiene hasta que se acaba. Y finalmente es eso, ¿no? Dicen, pues una cosa es beber alcohol y otra cosa es que el alcohol te beba a ti. Y finalmente ahí está, ¿no? El dilema. Y muchos jóvenes no lo creen, doctor. Dicen, no, bueno, pero eso es una tontería. Eso de que realmente inventen que tienen lagunas mentales es un pretexto y porque no quieren aceptar lo que hicieron. Tristemente, cuando les llega a pasar, cuidado, ¿no? Efectivamente viven la realidad de lo que es y significa efectivamente pues el consumo de alcohol y a dónde los lleva y donde verdaderamente pierden la conciencia efectivamente cuando ya vienen las mentales, lo que sucede en ellos, ¿no? Y el cómo se dicen, ah, caray, yo no pensé que fuera así, y si es así. Entonces, pues como te digo, ¿no? Tristemente muchachos jóvenes que, fíjate, ¿no? Al cabo de despertarse y despertar en la cárcel, en el hospital, y a veces ya no despertar y finalmente, pues ya cuando están celebrando su funeral, oh, híjole, qué triste, ¿no? Y como lo dices, ¿no? Cómo efectivamente la desgracia, amparan, ¿no? Efectivamente el consumo de alcohol, o sea, el sencillamente decir, bueno, pues es que venía a tomar, es que el alcohol, híjole, qué triste, ¿no? Finalmente, cuando realmente podemos tener un nivel de conciencia claro, ¿no? Y finalmente, efectivamente, saber que el alcohol, el consumo de alcohol, pues es efectivamente una droga permitida actualmente que, pues, va a causar daño, va a originar daño y que es efectivamente adictiva, o sea, es progresiva, destructiva y mortal. Y finalmente, el cómo verdaderamente vernos presas efectivamente del alcoholismo, de las circunstancias del alcoholismo, compulsión, obsesión, alergia por el consumo de alcohol, el cuerpo sobrealérgico, en fin, y todas esas situaciones piensan los jóvenes que no existe, que es una mentira, que es un pretexto, que porque te gusta el alcohol. No, no es cierto, sucede y finalmente está comprobado y finalmente tristemente lo viven hasta que les pasa. ¿Y cómo? Pues al cabo de la situación de enfrentar la desgracia que efectivamente viven ya cuando están en la circunstancia de ese tipo y hasta dónde los lleva, ¿no? Y es eso, qué necesidad. Es lo que les decía ahorita, lo que platicábamos, ¿no, doctor? Qué importante es ahorrarte sufrimiento, dolor y finalmente detener a tiempo efectivamente y tener conciencia clara de lo que estás haciendo. No lo necesito. Finalmente, mejor me doy la oportunidad de vivir una vida responsable, honesta, finalmente en donde voy a vivir actos y actitudes que me lleven a tener claro, sano juicio y que finalmente pueda efectivamente disfrutar de la vida en plenitud al cabo de actos y actitudes que me lleven al desarrollo, progreso, efectivamente y satisfacción, pero satisfacción real del esfuerzo y dedicación que hago todos los días para poder efectivamente obtener logros, metas y lo puedo llevar a cabo efectivamente como pues esforzándome, efectivamente luchando por efectivamente enaltecer mis capacidades, no mis debilidades. Ahí está la diferencia, ¿no? En el consumo del alcohol y drogas, estás enalteciendo tus debilidades, tus carencias, tus carencias. Y finalmente, ¿qué sucede cuando realmente tienes una actitud positiva, progresiva, efectivamente, donde tienes efectivamente el esfuerzo y dedicación como precepto?
en donde verdaderamente eres un ser individual, un ser autosuficiente. Efectivamente tienes toda la oportunidad de obtener logros verdaderos, metas, en donde vives con honestidad y responsabilidad, fuera del miedo, fuera de efectivamente la inseguridad que te ofrece el consumo de drogas y alcohol. ¿Qué te parece? Necesario que todos los jóvenes en general se den la oportunidad de aprender a manejar el tiempo libre, de aprender a manejarse emocionalmente. Y cuando hablo de emoción y tiempo libre, hablo de vida, aprender a vivir en los tiempos y espacios en los espacios de recreación, en los espacios de de no hay actividades y podemos permitirnos la oportunidad de disfrutar de disfrutarnos en las playas, en los bosques, en la casa, disfrutarnos escuchando música, disfrutarnos viviendo. Yo creo que es lo que nos hace y les falta a los jóvenes, aprender a disfrutarse, ¿no? Y no estar buscando perderse y perder la conciencia para que pase la vida o lo que llamamos tiempo vida, que vaya pasando sin darnos cuenta y que regresemos a, entre comillas, a las actividades cuando ya pasó un tiempo de nuestra vida y se perdió. De hecho, recuerdo a muchos de los jóvenes que estaban de fiesta o en sus graduaciones, ¿no? Empezaron la graduación en los salones, todos de traje, vestidos largos, de noche, y terminan en lugares, o en su casa, en la casa de un amigo, totalmente averiados, los que amanecen, ¿no? Los que no amanecen, pues ya, este, fueron a celebrar a otro lugar, ¿no? Y los que se quedan terminan destruidos en la mañana, los ves, unas crudas horribles, espantosas, y sintiendo que la vida, que eso es la vida, ¿no? Y se les fue el tiempo de festejo. No lograron encontrar en conciencia y en sobriedad este encuentro con la alegría, con la felicidad, con la euforia de haber logrado o con su esfuerzo haber obtenido una nueva oportunidad de vivir otra felicidad más, otra alegría más, otro logro más. Y vamos perdiendo la capacidad de disfrutar, la capacidad de vivirnos, la capacidad de celebrar y la capacidad de descansar. Es importante recuperar también estas partes tan importantes en el ser humano. Adelante, Miguel. Sí, fíjate, doctor, que efectivamente, ¿no? Lo que estás señalando ahorita tú en cuanto al nivel de conciencia, ¿no? El cómo es tan importante efectivamente que trabajemos esa área para que efectivamente no la descuidemos y que finalmente estemos atentos a ella, que es la que nos va a permitir efectivamente tomar la toma de decisiones efectivamente para nuestro bienestar o que en su momento, cuando esto no existe, pues efectivamente nos perjudica, ¿no? La ligereza de decir, pues no hay bronca, pues nadie se dio cuenta, pues nadie lo va a ver, pues, o sea, no, efectivamente no. La falta de responsabilidad que hay para la toma de decisiones fuera de la conciencia, lo que efectivamente nos lleva efectivamente al dolor y sufrimiento. Y es eso, ¿no? Efectivamente, cuando tomamos efectivamente el alcohol como un elemento que nos va a permitir darnos lo que no tenemos en conciencia, que es efectivamente, eso sucede mucho con los chavos, ¿no? El valor, el que pues ya no se sienten inseguros, que finalmente supuestamente se sienten pues ya con valor, con todas las actitudes que no tienen cuando no beben, cuando no tienen alcohol dentro, y finalmente les da la oportunidad de desinhibirse, hablar, desarrollarse, platicar, en fin, todo eso, ¿no? Que lo que les permite supuestamente lo que les causa el efecto del alcohol. Y sí, efectivamente, eso da, pero que hasta dónde los lleva y en qué momento pierden efectivamente el control de.
cuando sin darse cuenta que ahí está lo peligroso y lo terrible del consumo del alcohol. ¿Qué sucede? Que no se da uno cuenta en qué momento se rebasa la barrera invisible en donde no va a haber regreso. ¿Qué es eso? Caray, se perdió el control de su manera de beber. Ya no fueron una, ya no fueron dos, ya no fueron tres, sino efectivamente, como dicen los alcohólicos, sí te acuerdas de la primera, pero ya no recuerdas cuándo fue la última, ni cómo fue, y hasta dónde te lleva. Y finalmente es eso, ¿no? ¿Y qué sucede cuando ya tenemos ese nivel de consumo de alcohol que finalmente nos lleva a ese estado, ¿no? De necesidad de consumo? Pues buscamos más. ¿Y qué sucede? Pues entran en el mundo de la droga. Ah, pues ahora que, y mira, ahí viene el caso, ¿no, doctor? Cuando supuestamente el engaño, desgraciadamente, de lo que sucede en ellos, de que finalmente están alcoholizados y toman coca, o consumen coca para bajarse el efecto del alcohol. Sí, solamente lo disfraza, pero otro enervante que finalmente está dañando efectivamente, orgánicamente al cuerpo, biológicamente igual. Y pues ahora sí, como dicen, ¿no? Daño en cuerpo, mente y alma. Imagínate, ¿no? En las tres fases. Y pues peor todavía, ¿no? Entonces eso es lo que ellos no ven. Y finalmente piensan que sí, no hay bronca y que finalmente lo pueden controlar. Ese es el detalle, doctor, que efectivamente aprovechan ahorita este periodo vacacional para efectivamente compartir. Ya están esperando que va a venir el primo de Tijuana, que va a venir el primo de la Ciudad de México, que va a venir la hermana, el tío, en fin, y que finalmente pues ya están pensando en cómo van a convivir y qué van a usar para precisamente poder llevar a cabo la convivencia, ¿no? Y que es pues el primer invitado, el alcohol. Así de sencillo, lo voy a esperar con unas cervezas bien frías, pues ahora sí con unos cócteles, en fin, ya. Y es eso, ¿no? Pero no, finalmente se olvidan de lo principal, ¿no? La responsabilidad. Y finalmente, el cómo verdaderamente dejan a un lado eso, ¿no? La conciencia. Y finalmente le dan paso, efectivamente, a, pues ahora sí que todo aquello que nos perjudica, nos daña, nos lastima, fuera de la conciencia. Y sí, qué bueno que hay otros escenarios en donde, doctor, efectivamente, me gusta mucho mirar, fíjate, por ejemplo, de algunos estudiantes que se reúnen ahorita en estas vacaciones, ya están viendo, para irse a acampar, para irse al bosque, efectivamente, aprovechar esa situación y finalmente desarrollar sus capacidades, ¿no? Efectivamente, ¿cómo? A mí me encanta mucho cuando me dicen, oigo, vamos a ir a acampar, y pues ya cada ya tiene su tienda de campaña, ya tiene su equipo, saben prender fuego, saben, valerse por sí mismos, cocinar, o sea, esa actitud es maravillosa, doctor. ¿Por qué? Les da, les da seguridad y todo aquello que realmente no tienen, les quita las carencias, efectivamente, y pues obviamente despiertan en ellos las habilidades, efectivamente, de autosuficiencia e independencia, que son aquellas que los verdaderamente van a fortalecer. ¿Para qué? Para alejarse de las cosas que les van a hacer daño. Y finalmente son personas que al final de cuentas se vuelven productivas y que finalmente son aquellos que triunfan. ¿En qué sentido? Pues evidentemente tienen consolidado un aspecto de vida, de familia, de donde tienen principios y valores, en donde realmente, caray, son aquellos que se vuelven atractivos por lo que hacen, no por lo que dicen, ni por lo que son, sino realmente por lo que hacen, en la forma de pensar, sentir, actuar, personas que realmente, mm, caray, dan ganas de estar con ellos. Realmente es eso, ¿no? Hay que luchar por eso, muchachos. Hay que verdaderamente dense la oportunidad ahorita de llevar a cabo actos y actitudes que los lleven a situaciones de desarrollo personal, y que finalmente se den la oportunidad de despertar esas áreas que ustedes por ahí traen dormidas y que no han desarrollado. Háganlo. Bueno, pues por lo pronto estamos en Radio Chapultepec 560 AM
Sintonízanos en vivo lunes y miércoles a las 20 horas. En redes sociales encuéntranos como @comuten oficial en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, sitio web oficial www.comuten.com.mx. Contáctanos a los teléfonos 55 56 83 43 19. Otra vez, 55 56 83 43 19, la línea del aliento de vida. Y a nuestro WhatsApp 55 34 91 10 73. Otra vez, 55 34 91 10 73. Y pues estamos en nuestro correo otonielnava@gmail.com. Escúchanos en Spotify, búscanos como Comuten. Pues sí, ¿qué te parece, doctor? Pues yo creo que el mensaje es para todos, jóvenes, adolescentes, adultos, adultos maduros, adultos mayores, aprender a disfrutarse, aprender a contactar con la alegría, aprender a contactar con la paz, aprender a contactar con el reposo, aprender a contactar con el descanso, aprender a contactar con la alegría, con la recreación, con todos estos elementos que componen las vacaciones, que componen el descanso, que componen esta oportunidad de vivirte en paz, tranquilo, alegre, sereno, a gusto, disfrutándote y disfrutando a las demás personas, a tus seres queridos. No es necesario estar lastimándote con alcohol o drogas para sentir que estás disfrutando de la vida, porque ni siquiera puedes decir que estás disfrutando, solamente estás intoxicándote y alterando y haciendo que pase tu vida de manera entre comillas, más rápida y muy destructiva. Creo que es importante en ese sentido que, que quien nos está escuchando se dé la oportunidad de capacitarse para la vida, de capacitarse para disfrutar la vida, disfrutarse en la vida, saber que él o ella son la vida, ¿no? Y que de ahí en adelante podrán eh, encontrarse una y otra vez en su interior y en el exterior con esta capacidad de relajarse, de vivirse en paz, de vivirse alegres, de recrearse, de refrescar su vida y sentirse cada día mejor, ¿no? Y en ese sentido, entender que las vacaciones no son sinónimo de destrucción, sino son sinónimo de recuperación, de reparación de las energías gastadas y de la recuperación de una vida saludable. Adelante, Miguel, para que cierres. Sí, doctor, fíjate, efectivamente, como dices, ¿no? Busca en este momento que hay la oportunidad de tener unas vacaciones, descanso, finalmente, y en donde realmente desarrolles efectivamente lo que dentro de ti necesitas, que es efectivamente libertad, libertad de pensamiento y acción, efectivamente. ¿Para qué? Para que puedas desarrollarte, para que puedas sentirte efectivamente con fuerzas que renueves efectivamente ese desgaste emocional de trabajo, las desveladas, la escuela, el estudio, el trabajo, en fin, hay quienes estudian y trabajan maravilloso y mis respetos para ellos, que finalmente son efectivamente seres que ya están luchando por un lugar y que finalmente se lo ganan a pulso, ¿no? Y que yo admiro mucho a ese tipo de sector en donde hombres y mujeres que trabajan y estudian, mis respetos. Y de verdad que bueno, ¿no? Que en este momento que están y tienen las vacaciones, pues sí, relájate, descansa, diviértete, no sé, vete al cine, al teatro, en fin, muchas actividades que hay, ¿no? Fíjate, nada más aquí en México está el Centro Nacional de las Artes, que efectivamente va a estar abierto todas las vacaciones, doctor, con una serie de actividades maravillosas que yo de hecho voy mucho ahí. ¿Por qué? Porque hay de todo tipo, ¿no? Danza, teatro, música, cine, de todo tipo y además son gratis, fíjate. Y con la credencial de estudiante no te cobran. Entonces prácticamente ya no hace falta que te den las palomas y el refresco, ¿no? Es lo único que falta.
Y déjame decirte que sí hay quien de repente les dan sus lonches a la hora de la entrada, quiero que sepas, pero es maravilloso, o sea, sí hay a dónde ir, qué hacer, y finalmente hay mucho que hacer. Efectivamente, diviértete sanamente, descansa, relájate, vívela, o sea, respira en paz y en armonía. Qué rico, ¿no? Qué rico es respirar en paz y en armonía sin efectivamente efecto de culpa y daño, ¿no? Así En es, donde Miguel. vivas en una situación oprimido, ¿no? Al contrario, siéntete en libertad, experimenta la libertad, vívela. Y cómo pues, efectivamente viviendo en efectivamente actos y actitudes de sano juicio, efectivamente aprende a pensar, a sentir y a actuar. Y para ello te invitamos, ven, date la oportunidad, ven, visítanos, valórate, estás a tiempo. Efectivamente, si por ahí traes ciertas situaciones que te están creando conflicto emocional, pues más que bien para que puedas levantar la mano y adelante. Efectivamente, toma el teléfono, échanos una llamada y adelante, estamos aquí para apoyarte. Pues Pues es todo, gracias. doctor. ¿Qué te Gracias, parece? Miguel. Y ya de esta manera terminamos nuestra sesión de hoy. Nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la mañana para poder continuar trabajando con ahora las vacaciones y la codependencia. Cómo vive las vacaciones la codependiente. Y no te olvides que la mejor forma de vivir y recuperarse es sin alcohol y sin drogas. Nos vemos el miércoles. Gracias, Miguel. Gracias, Leo. Cuídense mucho. Un abrazo, que estén bien.